Bienvenidos a Sombras de la Historia, donde las batallas olvidadas vuelven a rugir, donde las historias prohibidas rompen el silencio y donde las sombras del pasado por fin hablan sus verdades. El amanecer se levanta con una luz tenue que apenas corta la neblina acumulada sobre el valle. En ese espacio frío y áspero, donde las rocas parecen fragmentos de un tiempo anterior al hombre, 800 nórdicos se mantienen de pie, inmóviles como troncos endurecidos por el invierno. La escarcha cubre sus barbas, los escudos retumban suavemente con cada ráfaga del viento, y sus miradas se hunden en la distancia. Allí, en la línea del horizonte, un movimiento masivo empieza a definirse, una sombra amplia y regular, que se expande como una marea que no puede detenerse. Son 40.000 enemigos, avanzando con disciplina, cantos de guerra y un odio acumulado por años de tensiones y conquistas. Los sonidos crecen: cascos de caballos, gritos de capitanes, el crujir tenso de las lanzas al ajustarse. Cada paso de ese ejército hace vibrar la tierra. Para los 800, es una visión que desbordaría el valor de cualquier soldado común. Pero ellos no retroceden. Saben que no habrá refuerzos, que sus rutas de escape están bloqueadas, que la muerte puede alcanzarlos en cuestión de horas. Sin embargo, también saben que están allí para desafiar lo imposible, y que su resistencia será recordada si logran sobrevivir lo suficiente como para contarlo. Este instante, suspendido entre la tragedia y la épica, marca el comienzo de una historia improbable. El aire frío pesa sobre los pulmones, los pasos del enemigo parecen truenos que caen sobre la montaña, y aún así los nórdicos mantienen la formación. Algunos murmuran plegarias, otros revisan por última vez el filo de sus armas, y otros, los más veteranos, simplemente inhalan profundamente, aceptando que quizás ese será su último amanecer. Pero no es solo el miedo lo que flota en el ambiente, es la certeza de que están a punto de protagonizar un enfrentamiento que desafía toda lógica militar. Y mientras la sombra del ejército rival se hace más grande, los 800 se preparan para demostrar que la valentía, cuando se sostiene con disciplina y ferocidad, puede alterar incluso el curso más predecible del destino. Así comienza una batalla que la historia casi olvidó, pero que las sombras aún susurran. La historia que emerge de este título se sitúa en los amplios territorios que conectan el Báltico con el Mar Negro, una región donde confluyen culturas, rutas comerciales, lenguas, rituales y ambiciones políticas. Allí, los varegos, hombres del norte que navegan por los ríos de Europa Oriental, se han convertido en guerreros, comerciantes, exploradores y, en ocasiones, gobernantes. Son figuras de transición entre mundos, capaces de adaptarse tanto al hielo del norte como a las estepas cálidas más al sur. Dentro de este escenario surge un personaje central, Sviatoslav, príncipe de la Rus de Kiev, un líder con la inusual mezcla de carisma, brutalidad y austeridad. A diferencia de muchos gobernantes de su época, no se rodea de lujos, no se esconde en fortalezas ornamentadas y no utiliza diplomacia, salvo cuando es estrictamente necesario. Sviatoslav es un guerrero puro, alguien que se siente más vivo en la batalla que en el trono. Lo acompañan capitanes y guerreros varegos, endurecidos por años de campañas, hombres como Svein, un veterano que aprendió a leer el silencio del campo antes de cada batalla, o Rurik, un joven cuya admiración por Sviatoslav roza lo mítico y lo empuja a buscar gloria más allá del sentido común. El ambiente es una mezcla de tensión continua y convivencia cultural. Los nórdicos conviven con eslavos, fineses y otros pueblos que habitan las orillas de los grandes ríos. Los mercados huelen a piel curtida, pescado seco y resina de pino. Las conversaciones mezclan dialectos y creencias. Los dioses del norte se encuentran con santos cristianos y espíritus del bosque. A pesar de esta diversidad, la espada sigue siendo la lengua común. Todo hombre sabe que su vida puede cambiar en cuestión de horas, empujado por las decisiones de su príncipe. Las tensiones políticas aumentan a medida que Sviatoslav se expande hacia el sur, cruzando fronteras y desafiando poderes que consideran esas tierras suyas por derecho. Las crónicas que sobreviven lo describen como incansable, capaz de recorrer enormes distancias, acompañado por guerreros que comparten su disciplina feroz. Los varegos,
aunque minoría numérica, se convierten en el núcleo duro de su ejército, los primeros en avanzar y los últimos en retirarse. En este contexto, las figuras que marcarán la historia comienzan a delinearse con claridad: líderes, soldados, mercenarios, aldeanos atrapados en la guerra y pueblos que buscan sobrevivir a fuerzas que los superan. Todo se prepara para una tensión que aún no ha alcanzado su punto máximo. El siglo X en Europa Oriental es un tablero de fuerzas en constante fricción. La Rus de Kiev crece con rapidez, conectada por redes comerciales que unen el norte vikingo con Bizancio. Es un tiempo donde las religiones compiten, las alianzas mutan con el clima, y las fronteras son líneas hechas de barro más que de leyes. El Imperio bizantino observa con ambivalencia la expansión de Sviatoslav, pues lo necesita como aliado, pero teme su naturaleza impredecible. Más al oeste, el Imperio búlgaro, una potencia antigua y orgullosa, ve en las incursiones varegas una amenaza intolerable. Los años previos a la gran batalla están marcados por un aumento gradual de tensiones. Sviatoslav, impulsado por su concepción del honor y del deber militar, lanza campañas agresivas que, aunque exitosas, despiertan el resentimiento de pueblos y gobernantes. Los varegos saquean y negocian con igual facilidad. Donde entran, dejan tras de sí rumores de disciplina férrea y violencia fría. Los búlgaros responden movilizando fuerzas regionales, aliadas por necesidad más que por convicción. Todas ellas coinciden en un objetivo: detener al príncipe de Kiev antes de que su poder crezca hasta niveles irreversibles. En Kiev, mientras tanto, se vive una inquietud silenciosa. Olga, madre de Sviatoslav y una líder sabia, intenta persuadirlo de adoptar mayor diplomacia, pero el príncipe, fiel a su espíritu guerrero, rechaza esa senda. Esto lo obliga a mantener un ejército compacto, ágil y siempre preparado para moverse. Entre los varegos circula un rumor: los enemigos planean no solo derrotarlo, sino extinguir totalmente su linaje. Los espías confirman que búlgaros, pechenegos y contingentes eslavos han comenzado a coordinarse. El escenario político se tensa cuando Sviatoslav conquista posiciones búlgaras y establece bases cerca del Danubio. Sus victorias rápidas empeoran la percepción que tienen de él las otras potencias. Los oficiales bizantinos observan con cautela, pues una guerra prolongada en la región podría arruinar el equilibrio que protege sus rutas comerciales. Pero cuando la noticia de que un ejército de 40.000 hombres se ha movilizado para aniquilar al príncipe llega a oídos de los varegos, el ambiente cambia. Ya no se trata de conquistar, ahora se trata de sobrevivir. La historia se carga de un presentimiento trágico. Sviatoslav debe retroceder, reorganizarse y atravesar tierras hostiles para volver a su capital. Los 800 nórdicos que lo acompañan no lo ven como retirada, sino como una prueba de hierro, un desafío que pondrá a prueba su identidad y su lealtad. A medida que Sviatoslav inicia la retirada hacia el norte, los informes se vuelven cada vez más alarmantes. El ejército aliado que lo persigue no solo es numeroso, sino que avanza con determinación estratégica, cortan rutas, ocupan pasos angostos, bloquean vados de ríos y destruyen aldeas que podrían servir como puntos de abastecimiento a los varegos. La persecución se vuelve una cacería a gran escala, con el príncipe como presa principal. Cada día que pasa, el cerco se estrecha. Los varegos saben que su fuerza depende de la movilidad y del factor sorpresa, así que se mueven rápido, desmontan campamentos en minutos y marchan largas distancias sin quejarse. Sin embargo, el enemigo anticipa sus movimientos. Los espías enemigos, acostumbrados al terreno, alertan a los comandantes búlgaros de cada desplazamiento del pequeño ejército. El plan es simple: empujarlos hacia el Danubio, impedirles cruzarlo y aplastarlos con la superioridad numérica. Las tensiones crecen dentro del campamento varego. Aún así, la disciplina se mantiene. Cada guerrero comprende que, para llegar a Kiev, deben atravesar el río antes que el enemigo les corte la retirada definitivamente. Pero cuando finalmente avistan el Danubio, descubren que las tropas rivales ya han ocupado el cruce principal. El río fluye con fuerza, oscuro y frío como una advertencia. Sviatoslav observa el agua y formula un plan que parece insensato:
Cruzarán de noche, en silencio absoluto, en embarcaciones improvisadas y sin luces. En la oscuridad, los varegos se deslizan como sombras sobre la superficie del agua. Las corrientes amenazan con volcar las pequeñas embarcaciones, pero no hay opción de fallar. Desde la otra orilla escuchan ecos de conversaciones enemigas, el entrechocar de armas, y saben que un solo ruido podría desencadenar su destrucción. Sin embargo, logran pasar. Cuando alcanzan tierra firme, el cansancio se mezcla con el alivio, pero no hay tiempo para celebraciones. Frente a ellos se abre un paso estrecho, rodeado de pendientes abruptas y rocas que actúan como barrera natural. Sviatoslav reconoce la ventaja estratégica. Allí la superioridad numérica del enemigo pierde sentido. Decide montar una defensa. Levantan un muro de escudos, afilan lanzas, preparan aceites y piedras. El pequeño ejército se atrinchera y espera. La tensión es absoluta. Saben que el enemigo llegará pronto y que deberán resistir más allá de sus fuerzas si quieren sobrevivir. La primera oleada llega al amanecer. Los búlgaros avanzan confiados, convencidos de que enfrentarán a un grupo debilitado y desordenado, pero encuentran, en lugar de eso, una barrera compacta, escudos superpuestos, lanzas que sobresalen como un bosque metálico y hombres de rostro imperturbable. El paso estrecho limita el ataque. Solo unos pocos enemigos pueden avanzar a la vez. Ese es el regalo del terreno, y los varegos lo aprovechan con precisión quirúrgica. Cada embestida enemiga es un choque de cuerpos, huesos y acero. El eco retumba entre las rocas. Los gritos resuenan entre los acantilados. Los nórdicos resisten con una ferocidad casi ritual. En cada espacio libre, un guerrero rota hacia atrás para recuperar aliento mientras otro toma su lugar, manteniendo la línea firme como una muralla viva. Las horas avanzan y los ataques no cesan, pero los varegos tampoco. Cada minuto que ganan es un acto de resistencia que renueva su voluntad. Al caer la tarde, el enemigo cambia de estrategia. Intentan flanquear el paso escalando las pendientes, pero la roca suelta, la falta de visibilidad y la lluvia de flechas varegas frustran cada intento. El terreno se vuelve un campo de cadáveres, de gritos apagados y de polvo mezclado con sangre. El enemigo empieza a comprender que no se enfrenta solo a un grupo de soldados, sino a una fuerza unida por un propósito feroz: sobrevivir. En el campamento varego, los heridos son atendidos en silencio. No hay lamentos, solo instrucciones cortas, manos rápidas y una determinación inquebrantable. El olor a hierro y a humo impregna el aire. Sviatoslav recorre la línea, observando rostros agotados pero firmes. «Aguantamos un día», murmura. «Aguantaremos el siguiente». Sus palabras no son un discurso, sino una promesa. Durante la noche, los enemigos se reagrupan y traen nuevos contingentes. La oscuridad es tensa, pesada, rota solo por el sonido del río y el susurro del viento. Todos saben que el forcejeo apenas ha comenzado. Al amanecer, la batalla reanudará su violencia. Pero los varegos no temen la llegada del nuevo día. Saben que cada golpe que soportan desgasta la determinación enemiga. Y mientras su pequeña fuerza se prepara para otro asalto, una certeza silenciosa crece en sus corazones: pueden resistir lo que otros considerarían imposible. El tercer día amanece con un cielo denso, gris y amenazante. Los varegos apenas han dormido. Sus cuerpos están cubiertos de cortes, hematomas y polvo seco. Aún así, mantienen la línea. El enemigo, humillado por el fracaso de los primeros ataques, decide recurrir a un arma que aterroriza incluso a ejércitos experimentados: el fuego griego. Una sustancia pegajosa, ardiente, capaz de expandirse sobre tierra o agua como si tuviera vida propia. Al principio solo se escucha un silbido lejano. Luego, el cielo se ilumina con arcos de luz amarillenta. Los proyectiles describen trayectorias perfectas antes de caer sobre la posición varega. Las explosiones estallan con un rugido brutal, provocando llamas que se aferran a escudos, ropas y rocas. La temperatura se vuelve insoportable. El humo negro se eleva como columnas de oscuridad. El olor es terrible: carne quemada, madera ardiendo, aceite hirviendo. Es un infierno que cae desde lo alto. Los nórdicos luchan por mantener la coherencia,
pero cada impacto desorganiza filas, separa guerreros, crea brechas que el enemigo intenta aprovechar de inmediato. Sviatoslav es alcanzado por una onda expansiva. Cae de rodillas, aturdido, con el estandarte casi consumido a su lado. Durante un instante, la línea parece a punto de romperse. Los enemigos lo ven y arremeten con furia renovada. Los varegos responden como pueden. Algunos apagan llamas rodando sobre la tierra húmeda, otros se lanzan a proteger a sus compañeros, incluso quemándose ellos mismos para salvar la formación. Svein, uno de los veteranos, avanza cubierto parcialmente en fuego, empuja a un enemigo fuera del paso y mantiene la posición hasta que su cuerpo ya no responde. Su sacrificio permite cerrar una brecha crítica. Sus camaradas lo arrastran hacia atrás, sin saber si vive o muere. En medio del caos, el humo hace casi imposible respirar. Los enemigos creen que la victoria está cerca y redoblan la presión. Las pendientes tiemblan bajo el peso de miles de pies. La lucha se convierte en un duelo desesperado contra la asfixia, el calor y el agotamiento extremo. Sin embargo, los varegos no ceden. A pesar de estar cubiertos de hollín, heridas y desesperación, cada uno defiende su puesto con una ferocidad casi irracional. Cuando llega la noche, los restos del fuego aún parpadean en la oscuridad. El enemigo se retira para reorganizarse, convencido de que los varegos están al borde del colapso, y aunque los nórdicos apenas tienen fuerzas, saben que aún queda una última decisión: resistir o perecer. La noche cae como un manto de tinta sobre el valle. El humo del fuego griego aún serpentea entre las rocas, y los varegos se mueven en silencio, agotados pero lúcidos. Sviatoslav convoca a sus capitanes alrededor de una fogata diminuta, apenas una brasa oculta entre piedras. Sus rostros, iluminados por destellos rojizos, parecen máscaras de guerra desgastadas. El príncipe sabe que no pueden soportar un cuarto día de asalto frontal. La única opción es romper el cerco mediante engaño y velocidad. Propone un plan arriesgado: atacar de noche, no en masa, sino con grupos pequeños que infiltren el campamento enemigo, corten cuerdas, derriben tiendas, eliminen mensajeros y generen confusión suficiente para fracturar la coordinación enemiga. No buscan una victoria tradicional, sino un caos preciso. Los varegos aceptan sin dudar. Son guerreros acostumbrados a moverse silenciosamente, como cazadores más que como infantería pesada. Avanzan envueltos en sombras, aprovechando las zonas donde el humo aún oculta la luna. Cada grupo se desliza entre arbustos, rocas y cadáveres. La disciplina es absoluta, no hay órdenes en voz alta, solo gestos rápidos, respiraciones controladas y pasos calculados. Cuando llegan al borde del campamento enemigo, descubren que los búlgaros están exhaustos, desorganizados por 3 días de asaltos fallidos. Muchos soldados duermen en el suelo, otros discuten entre sí, algunos observan el paso sin comprender cómo 800 hombres resisten tanto. Los varegos atacan sin aviso, no buscan enfrentamientos prolongados, golpean, rompen, queman pequeñas provisiones, eliminan comandantes aislados, sabotean señales y líneas de comunicación. En cuestión de minutos, el campamento se convierte en un laberinto de gritos, antorchas agitadas y contradicciones. Un mensajero ordena avance, otro retirada, otro reorganización. Las tribus aliadas, ya tensas entre sí, comienzan a acusarse mutuamente del caos. Algunos contingentes abandonan sus posiciones por pánico. Aprovechando el desorden, Sviatoslav ordena a sus hombres replegarse hacia un corredor natural entre árboles. Allí, reorganizan la formación y avanzan hacia la salida del valle. El enemigo, confundido, no reacciona a tiempo. Cuando por fin logran reagruparse, los varegos ya han ganado distancia suficiente. No han vencido por fuerza, sino por ingenio, disciplina y audacia. Pagan un precio alto, muchos quedan atrás, muertos o heridos sin posibilidad de rescate. Pero lo esencial se ha conseguido, la salida está abierta, y la supervivencia aún es posible. Cuando la luz del amanecer aparece, los varegos marchan con pasos lentos pero decididos. Dejan atrás el valle donde enfrentaron a un enemigo 50 veces más numeroso. Detrás de ellos, los gritos del caos nocturno aún resuenan, como un eco de descontrol
que los favoreció cuando todo parecía perdido. Sin embargo, no celebran. El cansancio físico profundo, el dolor de las bajas y la conciencia de lo frágil que fue su escape dominan el ambiente. Sviatoslav avanza al frente, con el rostro cubierto por hollín seco y una venda sobre el brazo. Sus ojos, aunque agotados, mantienen la intensidad de siempre. No hay orgullo en su semblante, solo una concentración absoluta en el camino que queda por recorrer. Él sabe que la historia rara vez registra episodios como este. Las crónicas tienden a centrarse en victorias brillantes o derrotas totales, no en retiradas heroicas que rozan lo imposible. Por eso, esta hazaña podría perderse con el tiempo. Los varegos caminan en silencio, recordando a los que no pudieron seguir. Entre ellos circulan historias breves, cómo Ragnar sostuvo la línea incluso cuando su escudo quedó partido, cómo Svein, el veterano que ardió parcialmente, sobrevivió contra toda lógica, cómo jóvenes sin renombre ofrecieron sus vidas sin pedir gloria. No son héroes para las crónicas, pero sí para quienes caminaron junto a ellos. Mientras avanzan, atraviesan aldeas abandonadas, bosques silenciosos y senderos erosionados por el paso de ejércitos. La naturaleza parece haber sido testigo silencioso del conflicto y ahora se recupera lentamente. El viento arrastra cenizas rezagadas, hojas desprendidas y recuerdos que se desvanecen con el paso de las horas. El enemigo, desorganizado y debilitado por sus propias disputas, no lo sigue con la misma intensidad. La coalición que parecía invencible empieza a fracturarse en reproches, cansancio y dudas. Aunque la historia oficial no entregará a estos hombres grandes monumentos, su memoria se conserva en relatos transmitidos entre guerreros, comerciantes y viajeros. En ciertas tabernas se habla de la pequeña fuerza que enfrentó a un mar de enemigos y sobrevivió. En las orillas del Danubio, algunos pescadores cuentan que, durante 3 noches, escucharon los ecos de un conflicto desmesurado. Así los varegos entienden que lo que sobrevivirá no es el número de enemigos muertos, ni la exactitud de las crónicas, sino la sensación profunda de haber resistido juntos, hombro con hombro, en un infierno de fuego y acero. Cuando finalmente cruzan la última colina que separa el valle del camino hacia Kiev, los varegos hacen una pausa. No es un alto militar ni un momento de organización. Es algo más íntimo. Se quedan de pie en silencio, mirando hacia atrás, hacia el lugar donde desafiaron a 40.000 enemigos. A la distancia, el valle parece tranquilo, como si nunca hubiera sido escenario de una de las batallas más improbables del siglo. Esa calma engañosa genera un contraste poderoso con los recuerdos que llevan en la piel. Los guerreros saben que sobrevivieron gracias a una combinación de suerte, estrategia y determinación feroz. Pero también comprenden que su historia será difícil de transmitir en toda su dimensión. Las grandes potencias escribirán relatos que los ignorarán o minimizarán. Los escribas bizantinos tal vez los presenten como bárbaros tenaces. Los búlgaros quizá los mencionen apenas como un obstáculo. Y en Kiev, la atención se centrará en las campañas futuras de Sviatoslav, no en una retirada milagrosa realizada por apenas 800 hombres. Sin embargo, algo queda. Entre los varegos, la experiencia se transforma en una enseñanza. El valor no depende de la magnitud de un ejército, sino de la firmeza del espíritu. La libertad, esa libertad dura, salvaje, hecha de decisiones propias, se defiende incluso cuando parece que el mundo entero quiere aplastarte. Para ellos, esta batalla no fue solo un episodio militar, sino una afirmación de identidad, una resistencia contra la desaparición, contra la imposición del silencio histórico. Sviatoslav observa a sus hombres uno por uno, reconoce en ellos cicatrices que no sanarán incluso cuando regresen a la seguridad de Kiev, pero también ve un brillo singular, la conciencia de haber hecho algo que muy pocos humanos experimentarán. Les dice, con voz baja, que lo que hicieron no es solo un triunfo táctico, sino un acto de voluntad. No esperan elogios, su satisfacción está en haber sobrevivido juntos. El viaje continúa. El viento frío sopla desde el norte, arrastrando hojas y polvo. Los varegos vuelven a marchar, más despacio que en otros tiempos, pero con una resiliencia renovada. Entienden que la historia rara vez honra a quienes desafían la oscuridad desde el silencio. Pero también saben que mientras ellos recuerden,
nada se habrá perdido realmente. La última mirada al valle confirma una verdad profunda, incluso cuando estás rodeado, incluso cuando el mundo te supera en número, puedes abrir tu propio destino si tienes la voluntad de mantenerte en pie.